Dios los bendiga una vez más. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos regala de podernos reunir a través de este medio. En esta noche queremos iniciar una serie de estudios que hemos titulado 19 características bíblicas de un líder. Ese es el título de esta serie de enseñanzas que vamos a estar considerando a lo largo de estas 4 semanas. Hoy vamos a ver la primera parte de este maravilloso tema. De igual manera, les hemos proporcionado a cada uno de ustedes un material adicional que creo que ya lo tienen impreso ustedes ahí. Van a ver que está desarrollado de una forma un poco más amplia cada uno de los temas que vamos a estar considerando a lo largo de toda esta jornada. Pero bueno, vamos a iniciar entonces este estudio. Para eso vamos a abrir la Biblia en Tito capítulo 1 versículo 5. Ese es el texto base de esta serie de estudios. Tito capítulo 1 versículo 5. Y yo se los leo tal y como está escrito en la Biblia. Dice Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Como lo mencioné al principio, hoy vamos a ver la primera parte de este tema que hemos titulado 19 características bíblicas de un líder. Y yo creo que cada uno de nosotros en determinado momento ha escuchado hablar acerca del tema del liderazgo. Pero, ¿qué es el liderazgo? ¿Y por qué nosotros como iglesia del Señor deberíamos estudiarlo? Bueno, definitivamente el tema del liderazgo es un tópico muy importante, no solo para las organizaciones, sino para la iglesia misma. De hecho, nuestro Señor siempre le ha placido levantar hombres y mujeres que en determinado momento en la vida ha colocado la cabeza para poder dirigir a su pueblo y para poder hacer grandes maravillas a través de ellos. Si nos preguntamos qué es un líder, bueno, John Maxwell define el concepto de líder como influir. Si decimos ¿qué es liderazgo? Bueno, en palabras sencillas, liderazgo es eso, es influir en los demás, porque hay una diferencia contundente entre lo que es un jefe y lo que es un líder. Un jefe es aquel que tiene cierta autoridad porque alguna organización se lo ha delegado y la gente le tiene que hacer caso porque él es el jefe y tiene esa investidura de poder que la organización le ha dado. Pero realmente un líder va más allá de eso, porque un líder es una persona que influye en los demás de tal manera que las personas quieren seguirlo, las personas comprenden su visión, comprenden lo que él tiene planeado hacer y se apasionan con esa visión que él tiene de tal manera que él los guía, los dirige hacia un fin determinado. Así que en la iglesia hoy este tema es sumamente importante porque Dios siempre ha levantado líderes a lo largo de la historia. Y con el tema de la iglesia no es la excepción, porque en este texto base que leímos de Tito 1:5, Pablo se dirigía a su discípulo Tito. Tito era un griego que en determinado momento Pablo conoció en sus viajes misioneros y con el tiempo él llegó a formarlo para convertirlo en un líder que puso a cargo en la isla de Creta. Creta era una isla que estaba ubicada en el Mediterráneo y Creta era una isla donde Pablo había fundado algunas iglesias. Ahora, en esa iglesia él necesitaba un líder, un pastor o un obispo que estuviese a cargo de toda esa iglesia. Y es ahí donde Pablo decide establecer a Tito. Allá en Tito 1:5, como leímos, vemos las palabras de Pablo diciéndole: por esta causa te dejé en Creta. Si se dan cuenta, cuando Pablo comienza a hablarle a Tito, él le especifica la razón por la cual él lo había dejado en Creta. Y eran 2 cosas para las cuales él lo había dejado. Dice, para que corrigieses lo deficiente, eso es uno, y para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que, de alguna manera, Tito había sido constituido como el pastor o el obispo de la iglesia en Creta, y él tenía como función establecer no solo los ancianos, sino que también ver todas aquellas cuestiones relacionadas con la iglesia que estuviesen deficientes para poder corregirla. Así que aquí vemos a un hombre que había sido delegado por el apóstol Pablo para que cuidase de la iglesia, para que estuviese a la cabeza de la iglesia y para que fuese líder en medio de ellos. Ahora,
Uno puede ver, si hablamos del tema de la iglesia, que ya para esta época habían hombres que se levantaban con el propósito de liderar la iglesia, de estar a la cabeza para apacentar la grey del Señor. Y una de las palabras usadas en el Nuevo Testamento para hablar acerca de estas personas que tenían este cargo de autoridad era obispo. ¿Cuántos de ustedes, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer esa palabra en sus Biblias, en el Nuevo Testamento, y habla acerca de los famosos obispos? ¿Pero qué es un obispo? Bueno, la palabra obispo viene del griego episcope. Esta palabra griega se traduce en nuestras Biblias como obispo, y si buscamos una definición de ella, lo que significa es supervisor, es decir, una persona que supervisa o está a cargo de una obra. Otra palabra que también aparece en nuestras Biblias para hablar acerca de los líderes de la iglesia primitiva era anciano. Y la palabra anciano viene del griego presbúteros. Y esta palabra se traduce como anciano, pero hace referencia a personas de gran experiencia y sabiduría que ejercían cargos de autoridad. No es raro ver cómo en el Medio Oriente generalmente a los ancianos se les daba cargo de autoridad, porque se pensaba o se piensa que una persona con años, muchos años, tiene mayor experiencia, mayor sabiduría que un joven. Entonces, era una costumbre elegir hombres para posiciones de liderazgo que ya tuviesen cierta edad y cierto recorrido en la vida, y por eso se les llamaba ancianos. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre obispo y anciano? Bueno, definitivamente no. Realmente el término son un poco diferentes, pero son las mismas personas, porque si vemos, por ejemplo, allá en Hechos capítulo 20, versículo 17 y versículo 27, podemos ver cómo ambos términos, anciano y obispo, son utilizados indistintamente. Es decir, no significan cosa diferente, más que son los mismos. Por ejemplo, si leemos Hechos 20:17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Este texto se refiere al momento cuando Pablo está a punto de partir de Éfeso y va camino a Jerusalén, donde le esperan las prisiones, que lo llevarían hasta Roma para testificarle a los césares. Pero es interesante ver que antes de que Pablo parta de Éfeso, dice que va desde Mileto a Éfeso y hace llamar a los ancianos, es decir, los pastores que estaban a cargo de la iglesia del Señor. Pero luego a estos ancianos, a estos hombres que llama ancianos en el versículo 17, en el versículo 27 se le llama obispos. Y mire lo que dice Hechos 20:27. Por tanto, dice, y aquí está Pablo aconsejándolos a ellos: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Oiga bien, les está llamando obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que a través de estos dos versículos en este texto de Hechos capítulo 20, podemos ver cómo los términos de anciano y obispo significan exactamente lo mismo, y eran esos cargos de autoridad que en determinado momento la iglesia otorgaba a algunos hombres que fungían como líderes principales dentro de la iglesia. Y de igual forma, en el caso de nosotros, hoy nuestras iglesias están organizadas donde hay un pastor principal, luego puede haber una junta de diáconos, algunos le llaman ancianos, otros le llaman copastores, otros le llaman líderes. En fin, al final el rol es lo mismo. Siempre tienen funciones que desempeñan dentro de la iglesia como líderes, dirigiendo alguna parte o apoyando en alguna área determinada de la iglesia o un ministerio en específico. Así que, como la iglesia primitiva, también nosotros podemos estar organizados y entender que la iglesia siempre va a requerir de hombres que estén a la cabeza, personas que estén a la cabeza dirigiendo, liderando a la iglesia para que los propósitos del Señor siempre se den, porque Dios desea eso. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Dios tiene grandes planes con cada uno de nuestras vidas. Dios nos ha hecho un llamado en específico para poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades al servicio de Dios y de sus santos. Ahora, el liderazgo en todo esto es muy importante.
Ahora, John Maxwell tiene un punto muy importante que nosotros debemos considerar, y es que el éxito o el fracaso de una organización depende en gran medida del liderazgo, y de alguna manera el liderazgo depende en gran manera del carácter del líder, de las características que definen al líder. Leamos lo que dice John Maxwell en este enunciado que ustedes están viendo en su pantalla. Dice: ¿qué es lo que hace que una persona quiera seguir a un líder? Esa es una pregunta. ¿Por qué la gente obedece a regañadientes a uno mientras que a otro lo siguen apasionadamente hasta el fin de la tierra? ¿Qué es lo que diferencia a los líderes teóricos de los líderes que dirigen con efectividad en un mundo real? Bueno, la respuesta a todas estas preguntas está, dice John Maxwell, en las cualidades del carácter de la persona. Oiga bien, la diferencia está en las cualidades del carácter de la persona. Y cuando me refiero al carácter, me refiero a todas esas características que nos definen como persona. Sabemos que cada uno de nosotros tiene una personalidad que es indivisible, es irrepetible, cada quien es como es, ¿verdad? Tiene su propia personalidad que lo define como persona, tiene su temperamento, cada quien tiene diferentes temperamentos que están íntimamente relacionados con nuestros genes, con lo que cada uno es por su nacimiento, y que puede ser moldeado con el Espíritu Santo. Pero luego también, aparte de todo eso, tenemos las características del carácter. Y el carácter es algo que se desarrolla a lo largo de nuestro tiempo. Es decir, hay una serie de características que nosotros podemos aprender y que nos pueden definir como personas. Desde características buenas hasta características malas. Por ejemplo, está la empatía, o está que alguien puede ser iracundo, o puede ser que alguien tenga capacidad de análisis, o puede ser que alguien tiene capacidad de enfocarse y concentrarse en lo que él tanto desea hacer. Y así pueden existir una serie de características como apasionado, leal, fiel y en fin, muchas otras más. Pero la pregunta es, ¿qué características deberían definir a un líder cristiano? Porque en la actualidad se ha hablado mucho acerca de las características que deben definir a un líder. Pero lo importante es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿acaso la Biblia habla acerca de algunas características que deben definir al líder cristiano? Bueno, la respuesta es sí. Y si vamos, por ejemplo, a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 7, ahí podemos encontrar una serie de características que la iglesia primitiva había puesto, que los obispos o ancianos o pastores o líderes principales tenían que cumplir para poder desempeñar sus privilegios. También podemos ver la lista que está en Tito capítulo 1 versículo del 5 al 9, que es muy parecida a la de 1 Timoteo 3, 1 al 7. Ahí, por ejemplo, podemos ver que entre las características que se habla acerca de que el obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, y así sucesivamente. Podemos ver que hay una serie de características que, si tratamos de resumirlas, si tratamos de compararlas y ver lo que 1 Timoteo nos dice versus lo que nos dice Tito, uno puede encontrar que al menos hay 19 características bíblicas que deben diferenciar a un líder cristiano. Ahora bien, nosotros sabemos que nuestra guía es la Biblia, y la Biblia está para enseñarnos, para instruirnos. Por tanto, es muy importante que cada uno de nosotros conozca estas características, y vamos a ir estudiando una por una. Vamos a ir estudiando cada una de ellas, qué es lo que significa, todo con el propósito de aprender y ponerlas en práctica, porque el objetivo de este entrenamiento, más que brindar algún conocimiento extra de lo que sabemos de la Biblia, también es que veamos cómo podemos poner en práctica lo que aprendemos. La Biblia nos entrena, la Biblia nos enseña. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo,
Santo, y Pablo dice que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre en toda justicia, a fin de que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Así que, considerando todo esto, vamos a comenzar a estudiar cada una de estas características de las cuales les he hablado. Y comencemos con la primera. Vayamos a la primera característica que debe cumplir un obispo. Y cuando digo obispo, la Biblia dice obispo, pero podemos poner ahí el otro término, podemos decir el pastor, podemos poner el líder principal, ponga su nombre si quiere ahí, porque definitivamente cada uno de ustedes ha sido llamado a ese ministerio en el cual se encuentra con el propósito de influir, con el propósito de compartir ese mensaje del evangelio y que Dios los use enormemente. Ahora, para poder desempeñar de una mejor forma ese llamamiento que tenemos de parte de Dios, es importante que reunamos ciertas características y vivamos de acuerdo a ellas, que vivamos de acuerdo a ciertos principios que rigen nuestra conducta, y esos principios se encuentran en la Biblia. Así que vamos a ver la primera de las características que debe cumplir un líder cristiano, y la primera es que este debe ser irreprensible. Esa es la primera característica con la que comienza ambos listados, tanto en 1 Timoteo capítulo 3 como en Tito capítulo 1. Ambas listas, si ustedes lo comparan, se van a dar cuenta que comienza con la palabra irreprensible, porque dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Pero, ¿qué significa ser irreprensible? Bueno, si consideramos la palabra griega de donde se traduce esta palabra, la palabra griega es anapileptos. Y anapileptos se traduce en nuestras Biblias como irreprensible, pero significa alguien que no tiene nada de qué acusarse. Es una persona sin acusación alguna como resultado de una investigación pública. Oiga bien el concepto que hay detrás de irreprensible. Es una persona que no puede acusarse porque esta persona ya fue evaluada, fue examinada, fue escaneada, y el resultado de la investigación fue que está totalmente limpio, no tiene de qué acusarse. ¿Cuán importante es esta característica? Es importante que antes de cualquier cosa busquemos en todo lo que podamos ser irreprensible. Busquemos edificar un buen testimonio. Si buscamos otra palabra equivalente para asociarlo con ser irreprensible, yo diría que debemos tener un buen testimonio. Miren, el buen testimonio es clave, es fundamental, es imprescindible para poder servirle al Señor. De hecho, si revisamos la Biblia, vamos a darnos cuenta que desde la iglesia primitiva, una de las características que ella buscaba en las personas que desempeñaban puestos o privilegios determinados es que estos fueran irreprensibles, es decir, de buen testimonio. Por ejemplo, en Tito 1:7 ya vimos que Pablo decía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:10 habla acerca de los requisitos de los diáconos, y dice Pablo acerca de los diáconos, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Oiga lo que Pablo decía antes de poner un diácono en la iglesia. Estos también deben ser sometidos a prueba primero, es decir, tenía que evaluarse, investigarse su vida pública, y si eran irreprensibles, bueno, se hacían diáconos. Y de igual manera, allá en Hechos capítulo 6, versículo 3, vemos las características que tomaron en cuenta para elegir a los primeros 7 diáconos. En el capítulo 6 uno puede ver que los apóstoles y la iglesia en general escogen 7 hombres para servirle a las viudas en las mesas, pero estos tenían que reunir ciertas características, y entre estas decían los apóstoles: buscad pues, hermanos, a 7 varones oiga bien, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esas eran las 3 características que tenían que reunir estos hombres: de buen testimonio, es decir, irreprensibles, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Así que es importante que en este momento evaluemos qué importante es el buen
buen testimonio en nuestras vidas, hermanos, debemos considerar esto a la luz de la palabra. Cuán importante es el construir un buen testimonio. De hecho, Héctor Torres en su libro Liderazgo, Ministerio y Batalla dice: la base del ministerio es la fidelidad. Oiga bien, la base del ministerio es la fidelidad y no los talentos ni las habilidades que usted tenga. Esto es importante lo que Héctor Torres dice en este libro, porque muchas veces podemos decir o podemos sentirnos quizás desanimados. No sé si les ha pasado a ustedes, porque quizás no tengo algunas características que considero importantes y quizás otras personas tienen, pero fíjense que realmente Dios, la verdad, no necesita que tengamos grandes características al principio, porque al final el Señor las va a ir desarrollando con el tiempo. Pero sobre todo eso, de nada sirve los talentos, de nada sirve las super habilidades que ustedes puedan tener, o el entrenamiento increíble, o la preparación académica, si no hay fidelidad a Dios, si no hay buen testimonio. Todo eso no vale nada. Antes de todo, es importante que evaluemos la importancia de nuestro buen testimonio. La base del ministerio es la fidelidad, dice Héctor, y no los talentos ni las habilidades que usted tenga ante Dios. El carácter, dice, es mucho más importante que la capacidad. Oiga bien, el carácter es mucho más importante que la capacidad. Esta, así como las habilidades, pueden enseñarse, pero el carácter demostrado por la fidelidad es evidencia del fruto de Dios en la vida del creyente. Así que definitivamente el carácter es sumamente importante, y para desarrollar el carácter es importante que desarrollemos una serie de características que vamos a estar estudiando con el propósito de ir edificando ese buen testimonio. Es importante. Por tanto, la tarea de construir un buen testimonio es indispensable. Es indispensable. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de hombres que tienen grandes posiciones quizás en la iglesia, son pastores o tienen algún título importante en su congregación, pero tienen un mal testimonio? Qué triste es eso. Qué triste es que podamos ser grandes predicadores, hombres o mujeres elocuentes en la vida. De nada sirven tener grandes habilidades técnicas o grandes destrezas en diferentes áreas, pero si nuestro testimonio está arruinado, eso no sirve de mucho. El buen testimonio es indispensable en este ministerio. Ahora, un buen testimonio tarda años en construirse, pero se destruye en minutos. Y una de las joyas más valiosas que tenemos en nuestra vida es el testimonio. Yo les exhorto a ustedes: cuide su testimonio, pero tengan en mente que el testimonio se tarda años en construirse, pero se puede destruir en un minuto, en un momento de arrebato, de enojo, o donde el dominio propio no prevalezca y eso nos lleve a actuar con locura y hacer cosas de las cuales después nos arrepentimos. Todo eso puede llegar a dañar el testimonio. Allá en Efesios 6:14 dicen que hay que mantenerse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y ahí en Efesios capítulo 6 se habla acerca de la armadura del cristiano. Y una de las piezas de la armadura es el cinturón de la verdad. Y habla del cinturón de la verdad porque es un símbolo de nuestra integridad delante de Dios. Cuando vivimos en integridad, cuando vivimos en santidad delante de Dios, tenemos una mayor autoridad para que en su nombre sean hechas muchas cosas. Así que, amados hermanos, la primera característica que debemos cumplir como líderes es ser irreprensibles. La segunda es de acuerdo al texto de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, es marido de una sola mujer. El liderazgo cristiano demanda pureza sexual. Ahora, con respecto a este texto donde dice que el obispo o el líder cristiano debe ser marido de una sola mujer, generalmente hay tres formas en cómo las personas lo interpretan. Y aquí yo se las muestro. La primera forma en la que algunos lo interpretan es que el líder cristiano debe ser de preferencia casado, o que el pastor de preferencia sea casado.
Y dicen que esto debe ser así porque un hombre casado puede tener mucha experiencia en temas familiares. Y es cierto, una persona ya que tiene su matrimonio y conoce los problemas o los retos del matrimonio, lo que es la crianza de los hijos, porque él ha criado a sus hijos, puede tener mucha experiencia definitivamente para poder dar un consejo en determinado momento. Sin embargo, no es una regla general, porque si consideramos eso, podemos ver el caso del apóstol Pablo. De acuerdo a las escrituras, no hay evidencia que Pablo haya estado casado. Ahora hay algunos que dicen que sí, pero realmente no hay evidencia bíblica donde se afirme que Pablo estuvo casado. Algunos dicen que sí, otros dicen que estuvo casado, pero se le murió su esposa y para el tiempo del ministerio era viudo, pero de eso no hay evidencia absoluta. Así que vemos un hombre, Pablo, que lo más probable era es que estaba soltero, nunca se había casado, pero vemos dando excelentes consejos a los hombres casados, a las mujeres casadas, a los hijos. En 1 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 7, habla mucho acerca de temas relacionados con la intimidad sexual y pareciera ser un hombre que de gran experiencia, pero él era soltero, y desde este punto de vista podemos decir que no necesariamente un hombre casado puede tener más experiencia o más sabiduría para aconsejar algunos temas como lo haría un soltero. Puede ser que un soltero tenga mayor madurez y sabiduría para dar algunos consejos que un hombre casado. Pero ese es un punto de vista, ¿verdad? Algunos dicen que cuando el texto dice que el obispo sea marido de una sola mujer, se refiere a que el pastor debe estar casado para poder ser pastor. De lo contrario, no puede ser pastor, ¿verdad? Pero ese es un punto de vista. La segunda forma de cómo se interpreta este texto es que dicen que las palabras marido de una sola mujer significa que debe ser un hombre que no esté divorciado ni casado por segunda vez. Para un grupo de personas que interpreta así este texto, ellos afirman que un hombre divorciado y casado por segunda vez no podría ser un líder principal dentro de la iglesia. Ahora, ¿en qué basan este argumento las personas que lo ven así? Bueno, prácticamente se van a la interpretación en el original idioma en el que se escribió, que es el griego. En el griego, las palabras que se traducen en nuestra Biblia como marido de una sola mujer se traducen del griego aner mia gune. Ahora, la palabra mía puede traducirse como una o también se puede traducir como primera, y si mía se puede traducir también como primera, literalmente el texto estaría diciendo que el obispo debe ser marido de su primera mujer o de la primera mujer literalmente. Entonces algunos opinan que lo que realmente quiere decir es que el obispo o el pastor debe ser un hombre que no esté divorciado ni casado por segunda vez. Esa es una interpretación. Sin embargo, hay otra interpretación, y cuando dice el texto que el obispo debe ser marido de una sola mujer, se refiere a que el líder cristiano debe poseer pureza sexual. Es decir, antes de referirse a que el líder cristiano sea de preferencia casado o que no sea divorciado, posiblemente el requisito habla de mantenerse sexualmente puro y no practicar la poligamia o el adulterio. Recordemos que para el tiempo en el que Pablo escribió esta carta existía la poligamia. Poligamia significa que usted puede tener varias esposas, pero la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento más que todo, comienza a enseñarnos que la poligamia no es aceptada por Dios. Debe ser marido de una sola mujer, en el sentido de que debe estar casado con una sola mujer, independientemente esté divorciado, independientemente por algún motivo lamentablemente fracasó su primer matrimonio y hoy está con un segundo matrimonio. Independientemente de eso, lo que significa es que el hombre debe ser fiel a su esposa y no debe estar contaminado con las fornicaciones y el adulterio de este mundo. Héctor Torres, en su libro Liderazgo, Mi Ministerio y Batalla, dice que hay que cuidarnos de no caer en este tipo de tentaciones sexuales. Él dice en su libro que hay 3 tipos de pecados que pueden producir la caída de cualquier líder. Él dice que son la inmoralidad sexual, el amor al dinero y el amor a la prominencia, es decir, la soberbia.
Él dice textualmente que de cualquier manera que las llamemos, ya sea faldas, fama, fortuna, lujuria, riqueza y gloria, sexo, dinero y orgullo, al final todo eso significa lo mismo. ¿Cuántos, no sé cuántos han escuchado los 3 pecados por los cuales cae un pastor? Bueno, uno es el amor al dinero, definitivamente. Yo en el tiempo que tengo sí he visto que muchos lamentablemente líderes cristianos caen por amor al dinero, terminan robando el dinero, se vuelven codiciosos. Otra es por su deseo de querer sobresalir, porque de alguna manera un título de liderazgo le da autoridad y le da cierta fama a la persona, y si la persona no tiene un corazón humilde y sencillo, puede ser que el título, la posición que le dé se le vaya a la cabeza y venga la soberbia y se crea superior a los demás, como le pasó a Satanás, que él era tan perfecto, tan acabado de hermosura, que pensó que podía ser superior a Dios, y ahí vino su ruina. Esa es la soberbia. Muchos pastores o líderes cristianos han caído porque ellos se han considerado superiores a los demás, porque de alguna manera Dios tal vez les dio la oportunidad de crecer y hacer grandes cosas, pero no debemos olvidar que al final todo lo que hacemos es porque Dios es el que nos ayuda. No es por nuestra propia capacidad, no es porque nosotros seamos superestrellas, no es porque nosotros seamos superiores o más espirituales que los demás o tengamos mejores habilidades. La gracia de Dios actuando en nosotros es la que nos da la victoria. Pero la otra área donde a veces caen los pastores o los líderes cristianos es la inmoralidad sexual. Y cuando viene el texto dice que debe ser marido de una sola mujer, dice que debemos cuidar de no estar involucrados en fornicaciones o adulterio. Ahora, definitivamente los pecados sexuales son fuertes, son de las tentaciones más fuertes que a veces la iglesia enfrenta y que muchos caen lamentablemente. La pregunta sería, ¿cómo enfrentar estos pecados sexuales? ¿Cómo enfrentar la tentación sexual? Bueno, yo les voy a dar 4 consejos para mantener la pureza sexual. El primer consejo para mantener nuestra pureza sexual es mantener nuestra mente limpia. Mantengamos nuestra mente limpia. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Vea bien cómo dice Pablo, debemos enfocar nuestra mente, debemos pensar en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en toda cosa virtuosa. Llenemos nuestra mente de cosas positivas, de cosas que no están contaminadas con la pornografía o con la indecencia moral de este mundo. Debemos cuidar nuestra mente, debemos cuidar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos viendo a solas, qué es lo que está entrando por nuestros ojos, porque cualquier cosa que atrape nuestra atención nos atrapará a nosotros. Rick Warren lo dice así en Una vida con propósito. Él dice: puesto que la tentación siempre empieza con un pensamiento, la manera más rápida de neutralizar su atracción es dirigir su atención a otra cosa. No luche con el pensamiento, solo cambie de canal en su mente, como lo hace con la televisión, y ponga su interés en otra idea. Este es el primer paso para vencer la tentación. Dice: la batalla contra el pecado se pierde o se gana en su mente. Oiga bien, la batalla contra el pecado se pierde o se gana en su mente. Lo que capte su atención lo hará su cautivo. Y eso así es. Así que el pecado sexual o los pecados de inmoralidad sexual entran precisamente por la vista, por los deseos de los ojos, y son fuertes influencias que atrapan la atención del ser humano y contaminan o ensucian, mejor dicho, su mente. Pero nosotros debemos tener una mente limpia, y en lugar de estar considerando las cosas impuras de este mundo, pongamos nuestra atención en las cosas de Dios, pongamos nuestra atención en todo lo que sea puro, en todo lo amable y todo de buen nombre. Así que primer paso para mantener nuestra pureza sexual es mantener nuestra mente limpia. En segundo lugar, yo les aconsejo no exponerse deliberadamente a la tentación. Pablo decía en 1 Timoteo 2:22: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Lo mismo para nosotros, huyamos
de la tentación. No nos expongamos deliberadamente. Si sabemos que algo es tentación para nosotros, si sabemos que no nos conviene, no nos expongamos, porque si vamos y nos exponemos a esa situación, sabemos que vamos a caer, sabemos que nuestra carne no lo va a soportar. Si hay algún área donde somos débiles y sabemos que no nos podemos exponer deliberadamente, mejor huyamos de eso. Como dice Pablo, huye de esas cosas que nos pueden arrastrar al pecado, y en lugar de eso sigamos la justicia, la fe, el amor y la paz con las personas que son de un corazón limpio, que invocan al Señor. Jane Ann Getz dice en su libro La medida del líder: los hombres no deben proporcionar situaciones conflictivas ni exponerse deliberadamente a la tentación. Ese es el segundo consejo. El tercer consejo es el mutuo apoyo en el matrimonio. Bueno, Pablo decía allá en 1 Corintios capítulo 7 versículo de 2 al 3: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Una de las formas también que tenemos para evitar el caer en pecados sexuales es: cada quien cásese. Si no tiene el don de la continencia, dice Pablo, cásese. Es mejor casarse que estarse quemando. Así que lo importante es que cada quien sepa tener su propio matrimonio puro. El hecho sin mancilla es honroso delante de Dios, y debemos tener este punto en cuenta, el mutuo apoyo en el matrimonio. William Barclay dice en uno de sus comentarios al Nuevo Testamento respecto a este versículo: el matrimonio es una asociación. El marido no debe actuar con total independencia de la mujer, ni la mujer del marido. Debe actuar siempre de acuerdo. Ninguno debe considerar al otro simplemente como un instrumento para su propia gratificación. La relación matrimonial en su totalidad, tanto en lo físico como en lo espiritual, es algo en lo que ambos deben encontrar su gratificación y plena satisfacción de todos sus deseos. Así que el tercer consejo para mantener la pureza sexual es el mutuo apoyo en el matrimonio. Y finalmente, el cuarto consejo es buscar la ayuda de un consejero cristiano profesional. Porque si lamentablemente alguien ya se encuentra atrapado en este tipo de pecado y tiene su mente sucia y no logra cómo liberarse y quiere escapar de él y se siente miserable, lo que tiene que hacer es buscar ayuda profesional. Allá en Romanos 15:14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. También Dios ha puesto hombres o mujeres prudentes de sabiduría, a los cuales uno podría acudir para recibir consejo, para orar los unos por los otros, para ayudarles a superar este momento difícil donde esas cadenas quizás los están atando. Ahora, es importante hacerlo, pero con ayuda profesional, es decir, con un consejero cristiano profesional o maduro, porque con este punto de contarle nuestras cargas a las personas hay que tener cuidado. No se lo podemos contar a cualquiera, porque si es una persona inmadura, lo que va a hacer es ir a contarle al resto del mundo, y después nos podemos sentir miserables, peor de lo que ya nos sentíamos. No, tenemos que buscar hombres. Dios puede poner hombres o mujeres en nuestro camino que en determinado momento pueden fungir como mentores o como padres en la fe, y personas que realmente puedan darnos un consejo valioso, que nos ayuden a tomar decisiones, mejores decisiones en la vida, que nos exhorten en nuestra vida espiritual, que oren por nosotros, que nos instruyan en la palabra de Dios. De hecho, el doctor Gary Collins, en su libro Consejería Cristiana Efectiva, dice que la consejería implica una relación de cuidado entre por lo menos dos personas. Una de ellas, que es el consejero, busca ayudar a la otra, que es el aconsejado, a resolver y anticiparse a los problemas de su diario vivir. Entonces existen personas realmente, uno le debe pedir a Dios que encontrar esas personas que realmente le puedan ayudar, que le puedan echar la mano, que le puedan aconsejar en un momento determinado donde éste necesite ayuda. Así que hoy hemos visto la introducción a este maravilloso tema. Hemos visto estas dos características importantes. Hemos visto que el líder cristiano debe ser irreprensible, es decir,
debe tener un buen testimonio. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener un buen testimonio. Cuidemos nuestro testimonio, hermanos. Y aparte de eso, hemos visto que también el líder cristiano debe tener pureza sexual, es decir, no contaminarse con las cosas que este mundo ofrece en el ámbito sexual, porque hoy existe la pornografía que ha penetrado mucho en nuestra sociedad y ha ensuciado tantas mentes, tantas vidas y destruye tantas vidas alrededor del mundo. Pero nosotros como iglesia debemos tener la mente de Cristo, debemos limpiarnos de toda inmundicia, y estas dos características son determinantes en el liderazgo cristiano. Así que el tiempo se nos ha ido, hemos finalizado con esta primera parte. Vamos a seguir viendo, estudiando el resto de características en la siguiente ocasión. Pero sí, hermanos, hemos visto dos de ellas. Aparte de la introducción al tema, no olvidemos y veamos cómo las ponemos en práctica. Busquemos ser irreprensibles, es decir, edifiquémonos un buen testimonio para Dios y vivamos en pureza sexual delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de finalizar o iniciar con las preguntas, quisiera que oráramos. Ahí donde están, yo les invito a que inclinen sus rostros y oremos a Dios. Démosle gracias a Dios por este estudio que hoy hemos iniciado, que es algo sencillo, pero que estas verdades espirituales sean contundentes en nuestra vida y nos transformen. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos diste de haber iniciado este tema maravilloso. Te agradecemos, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Hoy hemos iniciado este estudio introductorio para conocer cuáles son las características bíblicas que deben diferenciar a un verdadero líder. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, para ponerlas en práctica. Ayúdanos, Señor, a edificar un buen testimonio. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que podamos, Señor, ser fieles a ti y que podamos ser instrumentos que tú puedas usar sin impedimentos, Señor, sin trasfondos pecaminosos, sin pecados ocultos, sino que hombres y mujeres que viven en la justicia, que andan en la luz porque tú eres luz. Ayúdanos también, Señor, a cuidar nuestros matrimonios, Señor. Ayúdanos para que podamos, Señor, vivir en pureza sexual, a no contaminarnos con los pecados de este mundo, pecados sexuales que están destruyendo a este mundo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Y te pido por mis hermanos que están hoy aquí, Señor, conectados a través de este medio. Te pido por ellos para que tú les uses, les bendigas en gran manera y ayúdanos para que estos temas que vamos a estar compartiendo les sean de verdad de ayuda para sus vidas, para que los desafíe a ser mejores líderes y que tú los puedas usar aún más de lo que ya estás haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.